Buenos días, buenas tardes, buenas noches, YouTube. Espero que estéis súper bien y fijaos lo que os traigo aquí. Tenía muchísimas ganas, me apetecía un montón potenciar vuestras cualidades, vuestra misión en tierra. Vamos a ver en este caso, bueno, es un interactivo general, como ya sabéis. Esto no tiene nada que ver con vuestra profesión. Podéis tener una especie de legado en vuestro entorno de una forma, vuelvo a decir, esencial. Es decir, vamos a ir directos hacia qué vienes a aportar al mundo. Esto sacará vuestras cualidades o vuestro propósito en tierra. Vuelvo a decir que no está necesariamente ligado a vuestra profesión o sí, la gran mayoría seguramente que sí. Estará muy vinculado a lo que queréis hacer o vocaciones propias seguramente, o al menos os puede servir para reflexionar para aquellos que estén un tanto perdidos en la materia, ¿vale? Porque quizás sacando vuestras cualidades podríais dirigiros hacia metas o propósitos bastante significativos. Así que sirva para lo que sirva este interactivo, va a ser positivo. Así que os dejo aquí 3 opciones bastante especiales. Estos collares son muy especiales porque están hechos a mano. Cada uno de ellos fue un regalo muy especial de personas muy queridas por mi parte. Son amuletos hechos por estas ferias del norte que suelen hacer muy artesanos, ¿no? Muy de, bueno, estas ferias tan mágicas que a mí personalmente me encantan, que están hechas y diseñadas, bueno, pues para traer un poco la cultura vasca o, bueno, pues esta introducción también hacia lo místico, ¿no? Hacia el tema de las hadas, las brujas, bien, por lo tanto, en la primera opción tenemos un gatito en la noche. Creo que se ve bastante bien desde lejos, directamente, cuidado con el reflejo. Bien, bueno, voy a dejar la imagen para que elijáis. Sí que podría haber quitado el collar, la verdad, la cuerdita, pero bueno, lo quiero mantener en su forma original. No son amuletos que me exponga, pero sí que me gusta guardarlos como algo muy especial, como recordatorio de personas que me lo han regalado con tanto cariño, ¿no? Entonces tenemos en la segunda opción el amuleto de la protección, ¿eh? Este amuleto es de brujitas para la protección de las malas artes, envidias, etcétera, y es un amuleto de protección, ¿vale? Así que me gustó bastante, se parece mucho a la simbología del auguro del País Vasco, incluso del símbolo asturiano, a los que amo con locura. Vamos allá con la tercera opción, con este árbol de la vida tan bonito, me encanta, yo creo que es uno de mis favoritos, árbol de la vida, no sé si el reflejo me permitirá que se vea, bueno, no sé si se verá, más o menos, árbol de la vida, muy bonito. Para la tercera opción, dejaros llevar siempre por la intuición, siempre os lo digo, no por la imagen que más te atraiga o el símbolo, simplemente déjate guiar o la dirección hacia donde te lleven tu propio instinto. Como os invito siempre, me encanta que trabajéis con vuestra propia intuición, pero si tenéis alguna traba o complicación a la hora de elegir, que hay muchas personas que me dicen no sé cómo elegir, bueno, siempre os invito a, con un collarcito, más o menos como estos, con un collarcito, un colgante que tenga un peso más o menos, que mantenga el peso en el centro, os puede servir como una especie de péndulo y amuleto personal para elegir las opciones. Lo ponéis enfrente de la pantalla y el propio amuleto os llevará a la opción más correcta para vosotros, ¿de acuerdo? Así que os dejo la imagen para que elijáis y vamos por la primera opción. Y vamos allá a las personas que habéis elegido la primera opción con este gatito mágico nocturno tan bonito. Lo vamos a guardar por aquí de momento, lo voy a dejar por aquí para que lo tengáis como referencia. Y bueno, vamos a ver personas de la primera opción que habéis venido a aportar al mundo. Vamos a ver qué cualidades tenéis. Voy viendo por aquí con el carro, wow, creo que sois personas que aportáis mucha dirección a las personas, así que vamos allá, más detalles, venga, vamos allá, aunque con el carro ya he visto bastante. Pero vamos a ver cuáles son vuestras cualidades para aportar en el mundo, estas no. Vamos a ver, quiero hacerlo bien. Tienen ganas de hablar con vosotros. Primera opción, tenéis mucho que ofrecer o aportar por lo que veo aquí. Así que gatitos de la noche.
Vamos allá, las personas de la primera opción. ¿Qué tenéis para aportar en el mundo? ¿Qué habéis venido a aportar al mundo? Las personas de la primera opción que vayan a elegir. ¿Qué habéis venido a aportar al mundo? Como he dicho a la cabecera, que no sé si lo habréis visto o no, porque hay personas que no lo ven. Esto no necesariamente tiene que estar ligado a vuestra profesión, ¿vale? Simplemente es vuestro legado, es vuestra esencia, ¿no? Lo que va a marcar la diferencia. Ahora bien, la gran mayoría seguramente tengáis vocaciones, ¿vale? Muy referidos a lo que tenéis que venir a ejercer a nivel legado espiritual, ¿bien? Por lo tanto, no sería extraño que os dediquéis a algo que tenga mucho que ver con lo que tenéis que aportar, pero en algunas ocasiones o a veces no tiene por qué, ¿vale? Las personas que tengáis quizás ciertas incertidumbres respecto a qué camino tomar a nivel profesional, posiblemente este interactivo también os sirva para dirigiros hacia metas concretas que podéis desarrollar, ¿eh? Esto también sería interesante analizarlo. Venga, vamos a ver. Vamos a hacer un poco de hueco. Muy bien, veo la sabiduría. Perfecto. Vamos a ver qué podéis seguir trabajando para desarrollar estas cualidades o vuestras cualidades. ¿Qué debéis seguir trabajando en vosotros mismos para dejar el legado que debéis aportar en el mundo las personas que vais a elegir la primera opción? Veo el mundo, mago, carro tenía que salir. Voy a bajar un poquito. Muy bien. Vamos allá. Tenemos mundo. Con el carro debajo, wow, tenemos la torre, tenemos el colgado, los enamorados, la templanza y el sol. Muy interesante, primera opción. Bueno, ¿cuál es vuestra cualidad? ¿Qué es lo que debéis aportar en el mundo o qué es lo que habéis venido a aportar como legado espiritual en el mundo? Bueno, ciertamente lo que veo aquí es que lo que vienes a aportar al mundo es la capacidad que tienes de reconstruir tras la tormenta y la crisis, como me anuncian las torres, ¿de acuerdo? Eres una persona que sencillamente vienes a reconstruir de forma consciente, o al menos aportar un legado de reconstrucción consciente. Es decir, tu misión aquí es el hecho de transformar las crisis en una nueva estructura y convertir los miedos y las confusiones más internas en sabiduría. Esto es lo que yo veo. Y además haciéndolo de forma colaborativa. Es decir, ser una persona que realmente vienes a mostrar el hecho de saber compartir o de saber que no se puede luchar solo realmente. Y esto conlleva, este aprendizaje, el hecho de enseñar esto, conlleva haber trabajado mucho en uno mismo, ¿eh? Es decir, esto no es algo que se venga aquí a aportar de forma regalada. Seguramente tú has tenido que vivir esto de forma particular para tú enseñar esto a los demás. Bien, por lo tanto, eres una persona que viene a aportar resiliencia. Esto es lo que yo veo aquí, porque tengo el rey de espadas en este lado. Bien. Aquí me da la sensación de que tienes que mantener la autoridad, la firmeza, la entereza en el miedo y en el caos que patrocina el miedo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tu aportación en el mundo es actuar como un catalizador que puede permitir el hecho de que los demás comprendan que las estructuras viejas, las estructuras o limitaciones obsoletas se caigan para realmente poder reconstruir o salvar lo que realmente tiene valor. Entonces, aquí veo una persona que justo donde se encuentra la pobreza, donde se encuentra la escasez, las dificultades sociales, tú aportas mucha fuerza en ese momento, ¿bien? Aportas fortaleza o aportas a las personas el hecho de darles la fortaleza para que pueda morir lo viejo. Y a través de ese ejercicio pueden ver cambios con mucha rapidez en sus vidas. Por lo tanto, veo que eres una persona que viene a fortalecer el espíritu de los demás a través de la sanación y construirles una maestría mental desde los pensamientos para que empiecen a accionar o para que empiecen a accionar o a tomar acciones de reestructura en sus vidas. Bien, por lo tanto, eres un mago, eres una maga, ¿de acuerdo? Eres una madre sabia, eres un padre sabio. Entonces, yo lo que veo aquí, tú ayudas a otros a superar el autosabotaje, a darles estrategias y herramientas mentales que una vez fallaron, ¿vale? Es decir,
a resolver bloqueos, a resolver indecisiones que paralizan, a dar luz a los miedos subconscientes y a las sombras colectivas y de la sociedad. Bien, donde la mayoría cae en patrones sociales comunes, preocupaciones sociales, tú vienes a romper esa regla y decirles, no, señores, despertad. No estáis viviendo la vida real, no es esa la vida real, ¿de acuerdo? Debéis observar la vida desde un punto de vista mucho más elevado y mucho más realista, ¿de acuerdo? Para no caer en esas hecatombes que todo el mundo cae. Por lo tanto, tienes un legado de sabiduría. Marcas o vienes a marcar sabiduría. Y además marcado desde un punto de vista donde vas a enseñar o tienes la gran habilidad de dejar un legado, de encontrar sabiduría, pero a través del trabajo en equipo, no solos. Yo creo que tú eres una persona que posiblemente seas alguien que pueda construir comunidad. Esto quiere decir una persona que puede llevar personas a su cargo, pacientes, consultantes, oyentes, ¿de acuerdo? Eres una persona, sí, ¿de acuerdo? Eres una persona que crea comunidad. Aunque tú eres una persona que quizás tengas que vivir en soledad mucho tiempo, porque tienes que alcanzar ese nivel de maestría. Posiblemente tú eres alguien que ha pasado la noche oscura del alma para ser alguien que despierte con una nueva conciencia, para despertar la conciencia ajena desde tu propia experiencia, no siguiendo los valores de la masa, quiero decir, ¿vale? Sino implantar lo que realmente tú has aprendido y lo que te ha servido como evolución. Bien, y esto va a despertar muchas conciencias, ¿de acuerdo? Entonces tienes un gran legado que aportar en el mundo. Veo que eres alguien que aporta esa fortaleza hacia los instintos más básicos de la sociedad. Tú enseñas compasión en lugar de dominación. Bien, por lo tanto, tú seguramente tendrás que trabajar mucho con tu propio ego para no ser una persona demasiado autoritaria, sino ser una persona que realmente aporte compasión como un maestro, ¿de acuerdo? Y esto te va a llevar o te va a conllevar seguramente a recibir muchos golpes en el ego para ser una persona que comprenda cada situación de vida, que comprenda cada sensibilidad que tiene enfrente y cada nivel de conciencia y recursos que tiene cada uno, para no dejarte llevar por la autoridad. Por lo tanto, eres una persona que viene a fortalecer la conciencia de otros, darles recursos hacia la resiliencia propia, pero enseñando a través de la compasión y no de la autoridad extrema, ¿vale? Y el 3 de oros me anuncia mucho el hecho de que vas a aportar al mundo la capacidad de reconstruir a través de la colaboración sabia, ¿de acuerdo? Es decir, eres una persona que dejas un legado o vienes a dejar un legado para construir obras, pero en equipo, ¿eh? Es decir, aquí tienes que unir o vas a tener que unir o aprender a unir, digamos, tu propia estrategia, pero también a través de la inteligencia emocional, a través de la unión, ¿eh? No hacerlo solo. Vas a llegar a comprender que no eres una persona que tiene que trabajar en soledad, sino que necesitas la colaboración de las otras personas, incluso de tus propios oyentes o de tu propia comunidad. Esos van a ser tus propios maestros, realmente. ¿De acuerdo? Es decir, los alumnos se convierten en maestros porque eso te va a enseñar a ti a ser una reconstrucción mejor de ti mismo, ¿no? Para poder guiar mucho más, con más autoridad y con autoridad quiero decir, con más responsabilidad, con más conciencia, ¿eh? Esto te va a hacer crecer mucho más. El hecho de que aprendas de los demás te va a hacer crecer mucho más y te va a aportar el hecho de saber colaborar de una forma también más inteligente. Elegir mejor, ¿no? A tus colaboradores. Por lo tanto, wow. Eres una persona que realmente, bueno, eres alguien que construye en lo que está roto, ¿vale? Por lo tanto, eres alguien que enseña a los demás a darles herramientas para que se reconstruyan a sí mismos. Ojo, que esto no es vienes a mí y te sano con una pomadita. No, tú muestras herramientas a los demás para que se levanten por sí solos, ¿vale? Por eso digo que eres una persona que levanta conciencias, que despierta conciencias. Y esto es uno de los trabajos, yo creo que evidentemente más pesados y posiblemente más difíciles, pero muy gratificante en el futuro, ¿no? Por lo tanto, eres alguien que cambia los pensamientos o que vienes a transformar las creencias limitantes en una mente mucho más consciente, más sabio y más segura. Tú aportas seguridad en las personas
y les aportas la fortaleza que necesitan para sentirse seguros y sean personas autosuficientes. Me encanta. ¡Wow! Eres una persona eres una semilla, de luz aquí, ¿eh? Ya sé que me pongo poética, pero esto es un trabajo impresionante, ¿no? Es muy bonito. Aquí puede haber psicólogos, terapeutas y muchos sanadores espirituales, por lo que veo aquí, ¿eh? Incluso tu propia influencia, tu propia historia, aunque tú no lo sepas, si eres alguien que lo hace público o que escribe libros o si hablas de tu experiencia, veo que tú eres alguien que influye, ¿eh? De tu destrucción, tú creas resiliencia en los demás. Tu propia resurrección en la vida hace que los demás vean en ti ese referente. Es decir, si esta persona me está diciendo que puede salir de aquí, yo también. Entonces eres ese tipo de persona. Así que eres un gran ejemplo a seguir. Eres una persona con una gran repercusión o podrías llegar a serlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué debes trabajar en ti para mantener este legado o desarrollar tus cualidades? Fíjate que con el mundo lo que he percibido aquí es el hecho de no es lo que haces, sino lo que eres. Es decir, tú más por lo que haces es que eres una persona que marca ejemplo por cómo es decir, tu propia experiencia muestra a los demás el cómo deben avanzar en sus vidas, ¿no? Es decir, aquí hay un proceso de purificación profunda en ti, por lo tanto, esto es lo que va a inspirar a los demás realmente, ¿no? Por lo tanto, ¿qué debes trabajar para tú desarrollarte mejor o para llegar a esta culminación de legado en la Tierra? Bueno, primero de todo, cerrar o aceptar que la cierre de ciclos, ¿no? La cierre de las crisis, como me dice el mundo y la torre. Es decir, aquí debes trabajar en tu capacidad de saber soltar los ciclos que ya no funcionan, como también tiempos pasados, ¿no? Es decir, tú eres alguien que posiblemente ha podido tener una época de vida muy positiva y luego se ha derrumbado todo. Por lo tanto, también eres una persona que puede desarrollarse muy bien con el hecho de que, bueno, tienes que trabajar mucho con el hecho de que a veces se tiene éxito y otras veces se fracasa. Y que no pasa nada porque te vuelves a reinventar. Entonces tú tienes que trabajar en eso, ¿no? En la aceptación de que a veces tú no controlas las sacudidas del destino. Por lo tanto, eres alguien que tienes que seguir trabajando el hecho de que no te aferres a los entornos antiguos, no te aferres a las situaciones o a las victorias que tú has podido conseguir en un pasado. Tu legado requiere que permitas que las estructuras actuales se derrumben para que algo mucho más auténtico y necesario para el mundo de hoy en día pueda emerger, ¿vale? Por lo tanto, eres una persona que tiene que seguir trabajando el hecho de no temer las sacudidas de la vida. Esta es tu mayor herramienta para limpiar absolutamente todos los esquemas o creencias limitantes que a ti te mantenían quizás antiguamente en un punto, ¿no? En una visión, ¿eh? Por lo tanto, eres alguien que ciertamente debe seguir trabajando en el hecho de no aferrarte a las estructuras antiguas, de no aferrarte a las estructuras que puedes tener ahora, que mañana pueden cambiar de golpe, ¿no? Por lo tanto, eres alguien que tiene que seguir trabajando en la aceptación de los ciclos que se cierran, porque esto significa que aunque sea muy doloroso muchas veces, pues bueno, a veces no está en tu control, ¿de acuerdo? Las cosas ocurren, las cosas aparecen, las cosas suceden, ¿bien? Y muchas veces no depende de ti. ¿De acuerdo? Entonces tienes que seguir trabajando con la aceptación de que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, pero esto siempre te va a conllevar a un mejor comienzo o a un comienzo diferente por destino. Es decir, es algo que tú puedes amoldarte a ello, ¿vale? Por lo tanto, el colgado me habla de que aunque suponga cierto sacrificio, tienes que seguir trabajando con la paciencia y el sacrificio del ego, ¿no? Es decir, el colgado siempre te pide que dejes de intentar forzar las cosas para que sucedan. Tu legado se construye en este caso cuando aprendes a ver el mundo desde otro punto de vista, cuestionándote ciertas verdades que ya se establecen en el mundo, ¿no? Es decir, eres una persona que tienes que trabajar en la capacidad de observar desde un lugar propio y único, donde tú te cuestionas las cosas
no por influencia externa, sino verdades que llegan a ti por instinto, ¿no? Por tu propia inteligencia ya innata en ti a nivel espiritual, ¿no? Por lo tanto, eres alguien que tiene que seguir ese llamado interno antes de tomar acciones o antes de dar una opinión sobre algo, ¿eh? ¿De acuerdo? Porque tú sabes lo que es el zasca en la boca. Seguramente tú hayas sido una persona que antiguamente tú creías que sabías todo de algo y de repente ha venido ¡pa! La sacudida y decías, ostras, pues igual tengo que cambiar la forma de creer que lo sé todo, ¿no? Porque realmente no lo sé todo y eso te crea una liberación de esquemas y una apertura de mente impresionante, ¿no? Entonces tienes que seguir trabajando en ello, ¿no? En la destrucción del ego, ¿no? Y ganar muchísima humildad ante la verdad universal. Y esto te va a conllevar a un sacrificio espiritual, seguramente que a mucha introspección, pero a ganar mucha evolución espiritual para tomar decisiones muy responsables y conscientes y además muy comprometido con tu propia integridad, ¿vale? Por lo tanto, lo que veo aquí es que tienes que seguir trabajando en la coherencia, ¿no? En la coherencia que tienen tus decisiones. Es decir, tu aporte al mundo va a depender mucho de tus elecciones, de tus decisiones, que no se basan principalmente en la convivencia, pero sino más que nada se basan mucho en el hecho de aportar valores y aportar mucho amor al resto, ¿no? Es decir, debes resolver como conflictos internos. Entonces, ¿esto cómo se consigue? Pues ciertamente tienes que seguir trabajando en resolver ciertos conflictos internos que tú puedes tener o cierta ambigüedad emocional que tú puedes tener o sufrir, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, no es el hecho de meter a todo el mundo en tu círculo, ¿de acuerdo? Pero sí saber tomar decisiones y elegir en base a lo que has ido aprendiendo, ¿bien? Y sobre todo, ser una persona que aporte muchísimos valores que tú has ido aprendiendo, ¿de acuerdo? Muchísima compasión, comprensión al otro. Dar y recibir también, ¿no? Es decir, dar a aquellos que lo merecen porque también son personas que posiblemente te estén aportando algo a cambio, ¿no? Por lo tanto, eres una persona que realmente tiene que seguir trabajando en las decisiones claras. ¿Por qué? Porque el mundo lo que veo es que va a necesitar de ti una postura muy segura y muy alineada con tus valores propios. Por lo tanto, tienes que seguir trabajando en tu capacidad de tomar decisiones equilibradas, justas, con mucho cariño al prójimo, con mucha comprensión, vuelvo a decir, pero también inculcando muchos valores muy fundamentales para ti, porque esto es lo que va a marcar la diferencia, ¿de acuerdo? Esto es lo que va a hacer que realmente tú marques el legado y el propósito que vienes a dejar al mundo. Por lo tanto, tú tienes que estar muy alineado contigo para ser una persona que realmente pueda dirigir a los demás hacia el camino correcto, ¿vale? Esto es fuerte. Bien, por lo tanto, eres alguien que realmente necesitas buscar, bueno, pues la alquimia personal, ¿no? Es decir, una persona que necesita trabajar mucho los extremos, ¿eh? El equilibrio de sus propios sentimientos, de sus propias emociones. Debes trabajar en tu capacidad de equilibrio, ¿no? De moderación, como me dice siempre la templanza. Creo que eres alguien que necesita aportar paz al mundo. Entonces, eres alguien que necesita encontrar mucha paz de forma interna, ¿eh? Para ser una persona que pueda aportar esa estabilidad a los demás. Entonces, debes trabajar en tu propia estabilidad emocional y espiritual antes de aportar las herramientas que tú tienes para aportar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿esto qué va a hacer? Pues va a hacer que tú irradies con verdad, con claridad, aportando luz a los demás, aportando verdad a los demás, aportando soluciones a los demás. Bien, por lo tanto, ¿qué debes trabajar en ti? En la transparencia que tienes y en la alegría además que también tienes. Tu legado será aportar el éxito, la felicidad compartida, la claridad a través de la interacción ajena. Por lo tanto, cuando logres ser tú mismo o tú misma, cuando logres alcanzar esta plenitud y claridad interna, ¿vale? Tu simple presencia, primera opción, va a ser un gran aporte al mundo que te va a necesitar tanto, por lo que veo. Por lo tanto, aquí tienes que trabajar en eliminar cualquier sombra que tengas, porque el sol siempre me habla de iluminar la oscuridad. Por lo tanto,
Tienes que trabajar con mucha honestidad también, sin secretos, ser una persona auténtica, ser una persona que se muestre tal y como es, con su brillo, con su luz, con su ironía, con su sarcasmo, con su sentido del humor, con su amor incondicional, ¿vale? Eres una persona amistosa, eres una persona que comparte, que sabe compartirse, ¿bien? Aunque lo hayas pasado muy mal, aunque te hayas llevado decepciones, pero tú estás hecho para compartirte con el mundo. Por lo tanto, las personas te necesitan y te necesitan fuerte. Por eso digo que tú has tenido que pasar o tienes que pasar por el equilibrio de tu propia resiliencia, de tu propia torre. Tienes que superar y sobrevivir a tu propia muerte, bien, para ser absolutamente el ave fénix del resto. Por lo tanto, ¿qué podemos decir a niveles generales? ¿Qué tienes que seguir trabajando? ¿Cómo puedes desarrollar estas cualidades para aportar este legado tan importante? Bueno, pues me da la sensación de que tienes como que desconstruirte para ser una persona que elimine el ego, para simplificarte, para trabajar y construir, pasar del ego a la humildad, bien, ese ejercicio, de descompongo todas mis creencias, despierto y finalmente brillo, ¿vale? Por lo tanto, tu legado es enseñar a otros a través de tu ejemplo. Tú debes decir a los demás que tras la caída, bien, solo queda la luz, solo queda subir hacia arriba, bien, no pueden caer más para abajo, como digo siempre. Por lo tanto, esto es lo que veo en la primera opción. ¡Guau! Los gatitos de la noche. No me extraña nada que hayas elegido el felino nocturno, porque me habla de la independencia. El felino siempre me habla de ese superviviente de la calle, ¿verdad? Ese superviviente y protector de su clan, que se deja llevar mucho por la sabiduría interna. Tengo la noche, por su instinto, por su intuición. Los gatos, los felinos son los seres más receptivos y espirituales de todos los animales que existen, Por lo tanto, eres como un felino, totalmente. O el felino te trae buena suerte. Yo que tú me echaría una mascota con bigotitos, Creo que los gatos y tú os entenderíais a las mil maravillas. Te traería mucha protección, mucha serenidad en el alma, en tu hogar, y un compañero fiel a más no poder. Seguramente que ya tendréis la gran mayoría, Los felinos son independientes, son individuales, pero son de manada. Es decir, saben compartirse en su clan, pero saben muy bien respetar la función de cada uno. Les deja a los demás ser tal y como son, pero están juntos, están unidos hasta la muerte. Eso es lo que tienes que hacer tú también. Eres una persona altamente independiente, o al menos tiene que saber serlo, quizás individual en algunos casos, solitario en otros, pero eres de comunidad. Bien, el hecho de que tú seas independiente no significa no saber compartirte en el momento exacto, bien, como los felinos. Por lo tanto, eres una persona protectora de las personas. Aquí hay un gran liderazgo respecto a esto, ¿verdad? Pero no por ello debe hacerlo solo todo, bien. El felino también cuenta con sus congéneres cuando lo necesita. Hoy te alimento a ti, pero mañana me alimentas tú. Bien, eso es lo que tienes que trabajar para ser realmente el gran maestro de tu propia obra. Y dejar un legado fantástico y dejar un legado con una luz impresionante. Esto es como salvar vidas, porque salvar las conciencias o despertar las conciencias, creas un gran salvavidas o bastón hacia aquellas personas que caen profundamente en depresiones muy intensas, ¿vale? Personas que tienen miedo. Habrá personas que no te entiendan, que te critiquen, que te digan muchas veces: es que me embajonas, es que solo criticas lo que hago mal. Esas personas no les interesa escuchar, porque realmente se sienten amenazados por su nivel de conciencia. No tienes que caer en la autoridad en ese momento, porque son personas que realmente tus palabras las sienten como una amenaza ante su propia fragilidad. Entonces lo único que necesitan esas personas no es el hecho de que les salves o les intentes convencer, porque no quieren convencerse. Esas personas no quieren escuchar lo que les estás diciendo.
No quieren ni oír hablar del esfuerzo propio, porque buscan el milagro externo, que algo externo les salve, y eso es imposible. Entonces tú no puedes quedarte varado con personas varadas. Bien, tú tienes que seguir con tu legado. Le guste o no le guste a las personas, te entiendan o no te comprendan. Habrá personas que no te comprendan. También hay personas que necesitan más tiempo. Pero tú solo puedes acceder cuando te pidan ayuda. Si solo te critican o si solo quieren prohibir tu voz, incluso. Con esas personas no tienes que perder tu energía ni tu tiempo. Porque son ellos los que deciden escucharte o quedarse. Bien, por lo tanto, mientras se sigan quedando y escuchándote, algún bien les hará. ¿De acuerdo? Si siguen yendo a donde ti es por algo, es porque tu verdad atrae, por algún motivo. Otra cosa es que no lo comprendan, pero seguirán escuchándote. Y eso es bueno para ellos, realmente, es una manera de ayuda. Lo mejor que puedes hacer es seguir tu camino, y te lo digo por experiencia. Por lo tanto, ¿qué tiene el universo para decirte respecto a este legado que tienes, este propósito que tienes en el mundo? Primera opción. Me llama la atención esta. Vale. Sé que soy un poco desordenada, pero lo dejo así. Primer mensaje. Deja ir. Quiero enseñaros las imágenes porque son preciosísimas. Deja ir. Y tengo una mariposa, ¿eh? Una mariposa en su mano, como ves, tiene una mariposa en su mano. Deja ir a las personas negativas y las creencias tóxicas. Tu tiempo en la tierra es valioso. Inviértelo sabiamente y ten cuidado con quién pasas tu tiempo. Es lo que acabamos de decir. Deja ir a las personas negativas y las creencias tóxicas. Tu tiempo en la tierra es valioso, inviértelo sabiamente y ten cuidado con quién pasas tu tiempo. Bien. Sin presión. Uy, qué a gusto, yo es que me echaría ahí mismo, ¿eh? ¿Dónde está esa cama que me apunto? Sin presión. Cuando quieras más, no te empujes a ti mismo ni a los demás para obtener más. Da más de tu ser puro y genuino. Da más de tu ser puro y genuino y la vida inmediatamente y sin esfuerzo te lo devolverá. Muy importante para personas tan líderes, ¿eh? Sin presiones. Cuando quieras más, no te empujes a ti mismo ni tampoco a los demás para obtener más. No fuerces la máquina. Da más de tu ser puro y genuino y la vida inmediatamente y sin esfuerzo te lo devolverá. No tienes que convencer a nadie. No tienes que apresurarte a hacer ahora mismo todo ya y pronto. No te esfuerces al extremo de la extenuación. No, simplemente sé tú mismo. Deja que lo demás venga solo. No tengas que convencer, vuelvo a decir, a nadie. Las personas que te tienen que escuchar o oír a ti, vendrán. Las personas que se quieran quedar, se quedarán. Las que no se irán, no pasa nada. El mundo es infinito, el mundo es inmenso, ¿de acuerdo? Tú céntrate en lo que tienes que hacer, no en lo que tienes que conseguir. Y cumplimiento. Mejor frase o palabra imposible. No necesitas la aprobación de nadie para perseguir y cumplir con tu propósito. Acepta tu viaje único y confía que te está llevando a donde necesitas ir. Cumplimiento. ¿Veis este escalador? Me recuerda un poco al loco, ¿eh? Cumplimiento. Primera opción. Eres un superviviente. No necesitas la aprobación de nadie ni impresionar a nadie para perseguir y cumplir con tu propósito. No lo necesitas. Acepta simplemente tu viaje único y confía que te está llevando a donde necesitas ir. Primera opción, gatitos felinos de la primera opción. ¿A dónde tienes que correr? A ninguna parte. Simplemente tienes que ser, no tienes que hacer, tienes que ser. A través del ser materializas, punto. Ya está. Yo entiendo que cuando hay un propósito de querer despertar conciencias y ayudar a las personas, te puede llevar a la imprudencia de querer apretar la máquina, ir más deprisa, ¿no? Convencer, ¿eh? Ser una persona que realmente quiera despertar a la fuerza y muy deprisa. Cada uno tiene su proceso. Bien, tú simplemente haz un poco todos los días. Nunca mucho hoy y mañana nada. Porque te puedes agotar al extremo de hacer un parón
demasiado largo. Bien, por lo tanto, haz todos los días un poco más. Da un poco más de ti cada día. Un poco más de ti cada día, con ese sol que tienes dentro, con esa luz divina que tienes dentro para venir a brillar. Bien, ilumina, ¿de acuerdo? Pero no dejes ciegos a todo el mundo con ese resplandor tan intenso de forma demasiado abrupta. Como dijo el gran guía de Chico Xavier, ese gran medium y maestro para muchísimas personas en este planeta Tierra, que te invito a ti exclusivamente, sobre todo la gente más mística, que vaya a mi sección en Tierra para que puedas recoger herramientas si quieres saber mucho más de este medium, sobre todo de los conocimientos que nos aporta de la vida real respecto a nuestro origen como almas. Te invito a que lo veas para conocerlo un poco más, pero como dijo su gran guía, el ser humano para despertar necesita disfrutar del amanecer, de cada etapa del amanecer. Si el sol saliera de forma fulminante, dejaría ciegos a todos. Bien, los quemaría. Recuerda siempre el ejercicio del amanecer. Bien, tú tienes que brillar como el amanecer, despacio, paulatinamente pero constante, sin fuerza bruta. Primera opción, fíjate que tengo gatos y tengo todos gatos en la mesa. Fijaos qué figurita me han regalado en mi cumpleaños. Esto se enciende, ¿eh? Esto es lámpara, ¿eh? Y bueno, me encanta porque se parece a una gatita que tengo yo aquí en el bosque que tengo cercano, mi gatita, que es la reina de la comunidad. Y bueno, pues estos gatitos que me tengo en la mesa, simplemente seguir vuestro camino, vuestro legado. Creo que aquí hay personas que realmente saben hacia dónde se dirigen, así que simplemente sigue brillando o sigue nadando, como dice Nemo, ¿no? Como dice la película de Nemo, ¿no? Sigue nadando. Así que sin presión, deja ir y cumple con lo que tienes que cumplir sin intentar impresionar a nadie. Te mando millones de besos. Gracias por ser, por estar. Espero volver a verte en mi siguiente vídeo. Chao, chao. Vamos allá a las personas que habéis elegido la segunda opción con este amuleto contra las fuerzas oscuras. Vamos allá con este gran amuleto de Brujis. Vamos allí con estas personas. Posiblemente vosotros mismos seáis personas muy protectoras, ¿eh? ¿De acuerdo? O necesitéis de muchísima protección para fortaleceros y ser grandes resilientes. Así que vamos allá con este interactivo que me parece súper interesante. Si no habéis visto la cabecera, este interactivo que quiero recorrer con vosotros me habla de el legado que venís a dejar en la Tierra. ¿Cuál es vuestro legado, ¿no? ¿Qué venís a aportar al mundo, a la Tierra? En este caso no necesariamente, como he dicho y lo voy a decir en todas las opciones para que quede claro, no necesariamente tiene que ver con tu profesión, sino el legado que tienes que dejar, el papel que tienes que ejercer en el mundo, en el entorno que te rodea y en las personas que tienes que conocer. Esto es bastante interesante incluso para aquellos que, evidentemente, muchas veces nuestro legado tiene mucho que ver con mi función de vida, ¿vale? Por lo tanto, para aquellos que quizás no sepan hacia dónde tirar, quizás les pueda resultar útil este ejercicio también, ¿no? Porque quizás te sirva para desarrollar quizás cualidades que tengas y que ni siquiera hayas pensado en ello, ¿verdad? Por lo tanto, vamos allá a las personas de la segunda opción. ¿Qué venís a aportar al mundo? Las personas de la segunda opción. Vuelvo a ver la estructura. Personas de la segunda opción. Hablan solas, ¿eh? Personas de la segunda opción. El amuleto de protección de las brujas. Vamos allá con este amuleto de protección. ¿Qué venís a aportar al mundo las personas que venís o llegáis desde la segunda opción? ¿Qué venís a aportar en el mundo? ¿Qué venís a aportar de vosotros al mundo? Tengo el 8 de copas. Voy a apartar esto. Tengo el 10 de oros. Tengo la torre. Fíjate. Va a venir una información. Esto es un dato, pero lo tengo que decir. Aquí la gran mayoría viene de divorcios o de separaciones muy difíciles. Eres alguien que eres un gran ejemplo de superación ante el desamor y ante las rupturas familiares. Esto puede ser una persona que puede ser una gran inspiración respecto a romper quizás estructuras de culturas muy arraigadas. Eres una persona que viene como a ser una gran inspiración de independencia, emocional, quiero decir, ¿vale? Por lo tanto, eres alguien
que puede ser un gran ejemplo de superación personal ante rupturas muy fuertes, sobre todo a nivel familiar o matrimonial o sentimental. Por lo tanto, eres alguien que quizás en este sentido, quizás ni te veas como ejemplo, pero eres una persona que realmente eres un gran ejemplo de una persona que puede sobrevivir a grandes crisis o tragedias. Incluso eres un gran superviviente de algún tema de salud, por lo que veo aquí. La gran mayoría, ¿eh? Aquí hay personas que han pasado depresiones o problemas de salud fuertes, incluso tragedias familiares, ¿eh? Tú eres una gran persona de... Es decir, eres... Mira, tengo el diablo a la inversa, que es muy bueno. Eres un superviviente de la vida, por lo que veo aquí, ¿eh? Vamos a ver ahora, lo tenía que decir porque me ha venido como muy fuerte, ¿eh? Fíjate que veo un alma suave, un alma frágil. Quiero decir un alma como muy bonita, es decir, con fragilidad no lo digo en plan débil, ¿eh? Todo lo contrario, sino que veo una esencia preciosa, muy femenina incluso, aunque seas hombre, da lo mismo, tienes algo bonito, tienes algo etéreo, tienes algo mágico en el alma, tienes algo bonito, pero eres de una fortaleza que seguramente nadie lo diría. Bien, es este ejemplo, ¿no?, que tienes que dar, ¿no? El hecho de que, sí, me ves quizás de manera frágil o me ves quizás una persona muy bella, bien, pero no soy idiota, bien, no soy débil, ¿de acuerdo? Soy una persona que sabe marcar mis límites, bien, soy una persona inteligente, soy una persona sabia, soy una persona con los pies en la tierra, ¿de acuerdo? Esto es lo que vienes a ejercer, ¿eh? ¿De acuerdo? Aquí hay personas, mujeres u hombres también, muy guapos o guapas, bellos, ¿de acuerdo? Aquí hay personas también, no será para todo el mundo, no quiero en este caso que digan, no, porque yo... No, aquí separo renglones. He visto una etapa de una persona que sale, creo que es alguien que demuestra mucho el hecho de saber pasar página de las desgracias, de incluso rupturas culturales, incluso rupturas de lazos muy fuertes, y también veo una persona que a nivel físico no tiene nada que ver con su alma interna, ¿no? No tiene nada que ver con su fortaleza interior. Y creo que tú eres una persona que le han juzgado por la primera etapa, por la primera portada, ¿bien? Como diciendo, bueno, esta como es guapa es tonta, ¿no? O esta persona como tiene éxito es bobo o boba, ¿no? No, tú vienes también a marcar el hecho de que no. Aquí se puede ser esto y esto, ¿de acuerdo? Aquí hay mucho ejercicio también de trabajar con los prejuicios. Esto también lo veo, ¿eh? Aquí viene mucho de trabajar con el prejuicio. Y con la superficialidad. Creo que vienes también a trabajar mucho con el hecho de valorar más la sabiduría y la realidad de las situaciones junto a las ensoñaciones y las falsas apariencias. Bien, tú vienes a trabajar con eso, ¿de acuerdo? También a soltar con las ilusiones, bien, con lo que no es real. Vamos a ver qué debes trabajar o seguir trabajando en ti para desarrollar esta cualidad, para saber dejar este legado de forma y a manos llenas. ¿Qué debéis seguir trabajando en vosotros mismos para dejar el legado que debéis aportar en el mundo? Las personas que vais a elegir la segunda opción, ¿qué debéis seguir trabajando en vosotros mismos para dejar el legado que debéis aportar en el mundo? Wow. Sois personas que no venís de una vida fácil, ¿eh? Me gusta. Me ha llamado la atención mucho el diablo al revés. Esto evidentemente son ejemplos y puntos que te he ido dando de forma concreta. A niveles generales te podría resumir en que tienes que hacer
o tú vienes, como aportar al mundo el hecho de que puedan encontrar esa alquimia de superación. Es decir, tu aporte en el mundo es el hecho de mostrarles de cómo se transmuta, bien, de cómo se traspasa del dolor profundo, incluso escasez económica quizás también, cómo se traspasa por toda esa especie de pérdida en autonomía consciente. Bien, por lo tanto, yo lo que veo aquí es un viaje de supervivencia hacia la plenitud. ¿Qué te quiero decir? Aquí hay una renuncia. Es decir, tú vienes a enseñar el hecho o aportar el hecho de mostrar a los demás la importancia que tiene la renuncia evolutiva, la renuncia emocional. Bien, el 8 de copas me anuncia el hecho de dejar ir. Por lo tanto, el 8 de copas, el 10 de oros, la torre. En este caso, tu aporte consiste en el hecho de demostrar a los demás que para alcanzar la verdadera estabilidad, a veces hay que abandonar lo que parece seguro, ¿bien? Pero que realmente quizás haya cierto vacío o ya esté destruido, ¿vale? Por lo tanto, en este aspecto me habla de que eres una persona que viene a mostrar a los demás el hecho de manejar las crisis que están estructuradas con una visión de futuro diferente. Es decir, esto me habla mucho, vuelvo a decir, matrimonios que no funcionan, matrimonios abusivos, familiares tóxicos, que quizás tengo que separarme de ellos porque esto no lo puedo tolerar porque no me cortan las alas, ¿verdad? Aquí no vienes a... Bueno, vienes a como romper estructuras muy convencionales, ¿no? Y esto te cuesta, esto te duele, ¿vale? Porque eres una persona que realmente viene como a trabajar mucho su individualidad propia, su independencia. Por lo tanto, eres alguien que viene a mostrar el hecho de la superación de todo eso y el hecho del hecho de cómo se sobrevive y cómo se puede sobrevivir a todo esto para buscar tu propia estabilidad interior y felicidad interior, ¿bien? Es decir, el hecho de mostrar a los demás que realmente yo tengo que hacer estos cambios por mi bienestar, porque si no me destruyo, porque si no mi vida es un vacío, una frustración constante. Como también vienes a mostrarles el hecho de salir de este estado de angustia profunda, además, a través del descanso del 4 de espadas. Es decir, tú vienes a mostrar también el hecho de que todo caos necesita su descanso, necesita su reparación, su momento, su meditación. Por lo tanto, vienes a mostrar el hecho de el beneficio que trae el descanso emocional, el parón, bien, el hecho de retirarme a mi propia meditación, a mi propio retiro espiritual, ¿vale? Para yo recargar las pilas, yo recargar todo este cúmulo de ansiedad y destrucción interna, ¿vale? Por lo tanto, vienes a aportar también mucho estado de paz o mucho estado de mostrarles que a veces hay que descansar, hay que retirarse, ¿vale? Hay que buscar ese momento para calmar las emociones, ¿bien? Para recargar, vuelvo a decir, la energía. Por lo tanto, tú vienes, en este caso, también a mostrar a los demás el cómo se puede pasar de la carencia de los pensamientos, el sufrimiento de los pensamientos. Vienes a mostrarles cómo se pasa de la carencia mental hacia la propia autonomía, ¿bien? Al florecimiento personal, ¿de acuerdo? Como me dice el 9 de oros. Y el cómo esta independencia personal, el cómo obcecarme en esta materia, en mi nutrición, yo puedo salir precisamente del bucle de los pensamientos y de la espiral del sufrimiento, como a través de la capacidad que tengo de trascender este sufrimiento en sabiduría, darles una respuesta sabia, una madurez emocional, donde yo necesito poner límites a través de la verdad, ¿bien? A través de cortar con ese incesante bucle de pensamientos intrusivos donde yo con los pies en la tierra alcanzo la neutralidad y disipo cualquier niebla, como enfocándome en mi propia autoridad, en mi propia autonomía, en florecer mis cualidades, en florecer mi individualidad, en florecer mi respeto hacia mí mismo. Bien, esto es lo que hace que tú vayas a ser el gran ejemplo de cómo se debe salir de las ensoñaciones, de los pensamientos en bucle, del drama, etc. Eres una persona que viene a mostrar a los demás cómo la propia autonomía te aporta seguridad incluso en los pensamientos, ¿vale? Por lo tanto, vienes como a dar un ejemplo, un legado de maestría en las emociones y en los pensamientos. Es decir,
Solo tu presencia seguramente aporta mucho equilibrio entre la verdad constante y la lógica que se necesita junto a la empatía, ¿no? De la reina de copas, ¿vale? Por lo tanto, eres alguien que puede aportar todos estos conocimientos a los demás a través de una energía suave, de una energía compasiva, desde el alma, ¿vale? Eres una persona amable, eres un alma que puede llegar a aportar absolutamente todas esas capacidades y esa fortaleza a través del amor, ¿vale? Por lo tanto, creo que eres alguien que viene a aportar el hecho de salir de la esclavitud de las ilusiones, de las falsas expectativas, de las falsas opciones, ayudando a los demás a tomar decisiones basadas en el amor real, ¿eh? Y esto es porque tú, evidentemente, seguramente que has atravesado o vas a tener que atravesar en tu vida por muchas ilusiones, expectativas falsas, ensoñaciones, bucles, tormentos mentales, ¿bien? Entonces tú, al final, eres una persona que gracias a esta autonomía que tú vas a adquirir de forma destinada, vas a hacer que los demás puedan ver en ti ese ejemplo de autoridad con uno mismo, ¿no? De ser una persona, autoridad quiero que se entienda como firmeza con sus propias limitaciones, ¿vale? Por lo tanto, eres alguien que puede venir a aportar mucha fortaleza e impulso de superación y supervivencia a sus propias limitaciones causada por situaciones externas que no controla. Entonces creo que eres un gran ejemplo para las personas también sensibles que pueden pasar por tormentos emocionales importantes, porque tú lo haces o tú estás destinado a serlo, ¿bien? Eres un gran referente para ese tipo de personas, ¿bien? Entonces puedes hacer mucho por los demás. Eres una persona que puede actuar como un escudo, ¿vale? Como un escudo para los que necesitan poner límites muy necesarios, ¿no? Para proteger su propia seguridad o su propia integridad, ¿eh? Esto es lo que yo veo. Y tu aporte en el mundo, ciertamente, con el diablo a la inversa, me habla de una persona que realmente puede ser puedes aportar un gran legado de liberación. Es decir, el diablo invertido me habla de que aportas ciertamente cierta llave para romper las cadenas de las adicciones, la dependencia tóxica. Eres el vivo ejemplo de la superación de la toxicidad o de las personas que te pueden limitar mucho. En este caso yo veo una persona que posiblemente esté muy arraigada o haya vivido relaciones muy tormentosas, vuelvo a decir, personas muy dominantes, muy tóxicas, quizás violentas o muy tóxicas, muy dependientes, quizás madres, quizás muy sobreprotectoras o narcisistas incluso, bien, o culturas que te limitan mucho, te cortan mucho las alas. Incluso, vuelvo a decir, parejas pues que han sido muy tormentosas para ti. Entonces tú eres el gran ejemplo, el vivo ejemplo de la supervivencia ante las destrucciones de las cadenas. Tú eres la típica persona que puede decir alto y claro, puedes salir de ahí, ¿bien? Puedes salir de ahí, que nadie te limite, ¿de acuerdo? Que nadie te encarcele, ¿de acuerdo? No caigas ahí. Eres una persona que puede llegar a ser un gran ejemplo respecto a aportar las herramientas para que los demás, o los más incautos, o los más jóvenes, caigan en las banderas rojas que no se ven a simple vista, pero que tú ya tienes una gran experiencia y sabiduría como para marcar o distinguir dónde se encuentra lo tóxico y lo que no, ¿vale? Por lo tanto, eres alguien que puede llegar a ser un gran ejemplo de superación y un gran ejemplo de saber distinguir dónde se encuentran, ¿no? Esas señales, esos puntos rojos. Incluso ser una persona que pueda lograr sacar del sufrimiento a los demás respecto a adicciones. Adicciones, vuelvo a decir, sobre todo de personas, por lo que veo aquí. Veo mucho personas maltrata, ¿vale? No puedo decir la palabra en YouTube, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Tú eres esa persona que puede liberar las cadenas, ¿no? de esas personas que son manipuladas, ¿no? A nivel muy energético, y no se están dando cuenta de que están siendo absorbidos, ¿vale? Pero tú eres esa persona que les dice, cuidado aquí, ¿bien? Cuídate, ¿de acuerdo? Por favor, puedes salir de ahí, ¿bien? Porque yo ya salí de ahí, ¿de acuerdo? Yo ya sobreviví a todo eso. Entonces tú eres un gran ejemplo, puedes ayudar mucho a esas personas que han vivido la misma circunstancia o pesadilla, ¿bien?
Puedes ayudar mucho a que los demás tengan o recojan herramientas para salir de sus propias ataduras limitantes, sobre todo de personas muy tóxicas, ¿vale? Con el sol y el as de bastos, yo lo que veo que eres una persona que también puedes traer mucha energía de alegría, ¿eh? Una capacidad de iniciar incluso proyectos con mucha pasión, ¿eh? Por lo tanto, eres una persona muy alentadora que los demás ejerzan con sus vocaciones también. Tú puedes enseñar mucho lo que es el valor del trabajo hecho con amor, ¿eh? Con curiosidad, como me dice la sota de copas, con esa inocencia y esas primeras ilusiones. Es decir, tú eres una persona que puede invitar mucho a los demás a seguir sus sueños, a perseguirlos, a trabajarlos. Enseñas el valor del trabajo, pero el valor del trabajo a través de la ilusión, a través de poner muy buena voluntad y corazón, ¿vale? Por lo tanto, eres muy maestra. Tú eres alguien, no sé por qué me anuncian personas jóvenes. Creo que puede ser una gran inspiración hacia las personas adolescentes o niños, o a personas o a chavalitas jóvenes, sobre todo si eres mujer, por ejemplo, que esto da igual mujer u hombre, pero bueno, si tú eres una persona que ha caído en estas tendencias, por ejemplo, de hombres abusivos, ¿de acuerdo? O madres también difíciles. Tú eres una persona que puede enseñar mucho, o bien a sus hijos, o un gran ejemplo a personas jóvenes para que no caigan ahí, o darles una gran enseñanza de dónde deben distinguir los patrones, ¿no? Para no dejarse llevar por la sumisión, no dejarse llevar sobre todo por la inocencia de corazón, ¿bien? Porque eres un gran defensor de los corazones nobles, esto podría decirse bien. Entonces eres una persona que puede defender mucho a los seres inocentes, que me hablan mucho de seres jóvenes, bien. Puedes marcarles mucha guía y dirección para que no se equivoquen o no caigan en trampas donde los sueños sean totalmente destruidos por personas egoístas, personas manipuladoras y que no dejan brillar a los demás. Tú eres ese ángel o esa especie de guardián, de guardiana de esas personas que pueden ser muy influenciables, ¿no? Por lo tanto, eres esa persona que puede ser un gran protector, una gran protectora una gran bruja, una gran bruja de protección, como veo aquí, o brujo. Tú eres como Maléfica, ¿sabes? Maléfica con su hija, como le enseña, ¿de acuerdo? Como le enseña a que cuidado con los hombres, cariño, que te ilusionan mucho, te ponen mucha miel en los oídos, pero tienes que tener cuidado, ¿de acuerdo? Porque a mí me cortaron las alas, ¿bien? Entonces tú eres esa maga, o ese mago, ¿de acuerdo? Me da igual tu orientación, me da lo mismo, incluso aquí puede entrar mucho orientaciones sexuales diferentes, donde tienes que lidiar con el hecho de ser un gran ejemplo a los demás de libertad y de ser una persona que rompa con las cadenas de la toxicidad social. Bien, por lo tanto, puedes ayudar mucho a otros que son inexpertos aún. Esto es lo que yo veo. Aquí veo mucho personas así, ¿no? Tienes el gran legado de enseñar a los demás que los sueños se cumplen y que las cualidades están para ser desarrolladas. Tú eres la típica persona que ama a las personas artistas, sensibles, a las personas con dones muy sensibles, con muchas cualidades. Tú eres esa persona que apoya las cualidades y la diferencia en los demás, porque tú eres así, ¿de acuerdo? Entonces, creo que eres alguien que ha vivido muchas ataduras y en este caso me da la sensación de que tienes la gran capacidad de liberarte para decirles a los demás, haz lo que te salga de las narices, ¿vale? Porque tú eres dueño de ti mismo y que nadie te diga lo contrario. Tú eres ese tipo de persona, ¿bien? Puedes lograrlo, puedes ser libre, eres valioso. Tú eres ese tipo de persona que le dice a los demás esto, ¿bien? Porque primero se lo ha tenido que decir a sí misma o a sí mismo, ¿de acuerdo? Tienes que trabajar mucho con esa propia liberación propia para enseñar a los demás, incluso a hijos, sobre todo una hija, me sale aquí una niña, sobre todo a la fémina, a la parte más femenina, eres una persona, vuelvo a decir, veo que puedes ser un gran ejemplo para las mujeres, de verdad. Eres un gran ejemplo para la mujer, la figura femenina, porque creo que ha sido muy mal tratada, ¿vale? Mal tratada. Bien, por lo tanto, eres un gran ejemplo para las mujeres, ¿de acuerdo?
O para las personas que igual tienen una orientación diferente, muy marcada, tú eres un gran ejemplo para las personas que son como tú, ¿eh? Así que tienes un gran legado de aportar a los demás la liberación de las cadenas que empiezan por uno mismo, ¿eh? ¿Vale? Tú eres una persona que puede sacar de aquí a las personas, entendiendo que no son culpables. Tú eres la típica persona, típica, no me gusta decir la típica persona, parece que estás juzgando, ¿verdad? No, tú eres esa gran persona que ayuda o puede ayudar a los demás a entender que los grilletes que tienen o los traumas que tienen no les pertenecen a ellos, que son las frustraciones de personas ciegas o ignorantes que han pasado por su vida a nivel evolutivo, para que ellos se fortalezcan y entiendan que ahora quien les limita no son personas externas, sino el trauma que se les dejó. Bien, y tú eres esa persona como la reina de espadas que les dice, tú eres dueño de ti mismo, dueño de tus pensamientos, ¿de acuerdo? Tú puedes sobrevivir a esto, porque yo ya lo hice. Bien, yo he sobrevivido a todo esto y ahora soy libre. Bien, vienes a eso. Wow, me encanta. Por lo tanto, segunda opción, qué mensaje más bonito, de verdad, fuerte, ¿eh? ¿Qué debes trabajar para desarrollar este legado que vienes a traer al planeta, a tu entorno? Tú eres alguien que puede trabajar mucho en dar charlas o conferencias, respecto a, bueno, a reunir personas, aunque sea un grupo pequeño, pero, ¿sabes? Estas asociaciones un tanto anónimas que lo hacen por altruismo, que tienen un trabajo, pero luego aparte pueden hacer algo muy altruista por los demás. Por personas que han vivido experiencias similares a la tuya, tú puedes ser un gran ejemplo ahí, ¿eh? Esto también te lo digo, ¿eh? O puedes guiarte mucho hacia la asesoría, ¿eh? También, ¿eh? Trabajos así, ¿no? Asesoría, incluso asesoría legal, ¿eh? Hacer justicia. Es decir, yo aquí veo muchas personas que posiblemente trabajan en la justicia, en la protección civil, en la protección de los menores, todo esto, ¿no? Los derechos de los menores, ¿eh? Yo veo aquí incluso abuso infantil, bien, por lo tanto tú eres o puedes llegar a ayudar mucho a la gente joven, a hacerles justicia, ¿de acuerdo? Wow, increíble. Por lo tanto, ¿qué debes trabajar? Fijaos lo que veo aquí, con la torre. Aquí yo veo cierta transformación de conciencia en tu caso. Tú tienes que seguir trabajando con el hecho de derribar lo falso, de derribar las estructuras convencionales, de cómo piensas que debería ser la vida o tú, para instaurar la verdad y la justicia, basada en la espiritualidad, basada en la sabiduría espiritual que necesitas para encontrar esa verdad y ese respeto, ¿vale? Por lo tanto, debes seguir trabajando en el despertar a través de la verdad. Es decir, aquí sí que se necesita mucha verdad, ver la verdad de cara, ¿eh? Ser una persona que realmente vienes a actuar como un catalizador, hacia cambios radicales en las personas. Por lo tanto, la claridad o la verdad tras la tormenta o la catarsis es fundamental en tu vida. Tienes una gran capacidad al menos de ver las estructuras que ya sean sociales, familiares o personales, a nivel parejas, amistosas. Es decir, tienes una gran capacidad de ver dónde estas cuestiones sociales, familiares o personales están podridas, ¿vale? O dónde se encuentra lo nocivo en esos lazos convencionales. Por lo tanto, tú eres alguien que viene a ayudar a que derrumben esas ataduras, ¿de acuerdo? Para que escuchen realmente su llamado interior, ¿vale? Entonces aportas un gran despertar en la conciencia dormida. Por lo tanto, eres alguien que precisamente tú tienes que despertar en ello, primero, en saber ver la verdad de mi libertad y dónde se encuentra lo tóxico para yo poder liberarme y hacer un salto a lo desconocido, ¿de acuerdo? Para ser libre de ataduras convencionales, de ataduras culturales o de ataduras de lo que creía que era una pareja o debería haberlo sido. Bien, por lo tanto, aquí hay un despertar a través de realmente poner los pies en la tierra y decir, esto no es así, es así, ¿de acuerdo? Entonces yo veo que vienes a aportar la libertad física de las personas,
Y además la libertad, empezando por una libertad ética, es decir, tú les vienes a aportar la libertad ética de las creencias, ¿vale? Es decir, no, tú piensas que igual una relación de pareja es así. Por ejemplo, que el marido vaya a trabajar y tú en la cocina. No, no es así. Les dices, no, no es así. Bien, es así. ¿De acuerdo? Tú eres libre, independiente. Necesitas forjarte un futuro para no depender de nadie, porque si no, puedes estar aguantando una persona que no te conviene, incluso golpes, ¿vale? Por lo tanto, eres alguien que viene a liberar la conciencia a través de la moral, de la ética, de los pensamientos, de las creencias, y esto les va a aportar libertad física. Incluso puedes darles el hecho de la confianza de que confiesen lo que realmente está pasando para poder ayudarles, ¿vale? Entonces, en este caso, tú tienes que trabajar con esa propia liberación a través de la verdad ética. Tienes que seguir cultivando esa verdad y ese respeto que tú mereces como libertad o como ser individual, entendiendo que eres libre y que tienes la capacidad de el libre albedrío de poder decidir tu rumbo y nadie más. Bien, entonces tienes que seguir trabajando en esa revelación, ¿no? En esa verdad universal que todo el mundo tiene que respetar para ser una persona que encuentre la felicidad y la estabilidad. Entonces, tú eres alguien que a simple vista quizás no se vea esa capacidad que tú tienes, ¿vale? Entonces tú eres esa persona a la que acuden cuando el mundo externo es un caos, ¿vale? Tú aportas calma, aportas comprensión, la gente se siente a gusto contigo, confesándote las situaciones. Eres como ese bálsamo maternal, aunque seas un hombre, ¿vale? Entonces, eres una persona que sabe leer entre líneas y entender los misterios incluso de la vida. Por lo tanto, eres muy psicóloga, eres una persona muy... sabe ver más allá de las apariencias. Tú entiendes o comprendes cuando alguien está mal, aunque quiera engañarse a sí mismo. Por lo tanto, sé que esto es un poco repetir lo que he dicho antes, pero es que lo he visto más claro aquí todavía. Bien, por lo tanto, ¿qué debes seguir tú trabajando para aportar el legado? Pues precisamente integrar precisamente los extremos, ¿no? Es decir, aquí hay una aceptación al caos como una gran herramienta para perder el miedo a la destrucción, ¿vale? Entonces aquí tu legado requiere que seas muy capaz, ¿no? De ver cómo tus propias estructuras internas, que son las creencias limitantes, el ego, bueno, pues se derrumba, ¿no? Pero sin entrar en pánico. Esto es lo más importante de todo. Entonces, tienes que seguir trabajando en la resiliencia. Porque como digo siempre, quien sabe reconstruirse a sí mismo puede enseñar al mundo a levantarse de sus ruinas, ¿vale? Por lo tanto, es importante gestionar o seguir trabajando en la gestión de tu propia libertad, tu confianza en lo desconocido, en la vida, ¿eh? Entonces el loco te pide que mantengas siempre un espíritu muy aventurero, muy arriesgado, pero el trabajo aquí no es caer en la imprudencia, sino que debes aprender a saltar al vacío, pero en el sentido de que es el hecho de saltar con esa fe, ¿no? A que las cosas van a salir bien, quiero decir, ¿bien? Porque siempre que seas tú mismo, todo va a salir bien, sin máscaras, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante el hecho de trabajar o seguir trabajando en tu autenticidad, mostrándote tal y como eres, sin guardarte nada, ¿de acuerdo? Sin guardar tu verdadera esencia. Esto es importante para ti, ¿eh? Y sobre todo, ¿cómo? Trabajando bueno, es un poco lo mismo, trabajando en tu integridad, pero de forma radical, con la justicia. Tienes que seguir trabajando en tu equilibrio, en darte el respeto que mereces, en ser honesto, vuelvo a decir, con tus sentimientos, en ser una persona que haga las paces con las desgracias, porque realmente esto te permite a ti ser una persona muy autosuficiente. Por lo tanto, eres una persona que tiene que seguir trabajando con sus límites, sabiendo que tiene que valorar sobre todo su integridad, su independencia, su esencia, sus emociones. Por lo tanto, tienes que seguir trabajando en ese respeto que tú mereces. Vuelvo a decir, es que me sale la palabra respeto, y por supuesto en el equilibrio de las emociones. Para que el mundo acepte tu legado, tu vida debe ser un ejemplo de coherencia, ¿no? Por lo tanto, debes trabajar en ajustar tus cuentas pendientes, en ser justo contigo mismo, en cortar con aquello que te desequilibra. Es decir, la justicia siempre te pide que seas implacable con tu propia verdad. Entonces, me habla mucho de darte esa justicia que mereces para realmente ser el ejemplo vivo de mostrar a los demás cómo se hacen las cosas, ¿no? Para yo respetarme. Entonces, esto sirve mucho para las madres con hijos, ¿no?
que si te ven divorciándote de una persona negativa, evidentemente no es la palabra lo que cuenta, sino los gestos, las acciones que tú tomas, el cómo tu hija o tu hijo aprende de que hay que separarse de lo negativo, ¿no? Esto es un ejemplo que te pongo, pero vale para todo lo demás, ¿eh? Por lo tanto, ¿qué debes seguir trabajando? Aparte de todo esto, pues también en tu propio llamado interno, en la superación de todas las catástrofes o las rupturas, despedidas, catarsis que tú hayas vivido. Bien, aquí tienes que trabajar mucho en tu capacidad de perdón, en tu capacidad de redención también, porque cuando las cosas me salen mal, precisamente es porque mi alma necesitaba redimirse de algo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que aceptamos la ley universal se restaura, ¿eh? Entonces pasamos de retroalimentar un karma absurdo a por fin liberarme y conseguir la liberación de ese lazo kármico que ya no necesita ser mantenido de forma inmerecida para ti, ¿vale? Por lo tanto, es importante la capacidad de perdón, de renovación, de despertar, que indica siempre el juicio. Es decir, para dejar un legado debes hacer una especie de resurrección de tus errores del pasado, de los errores ajenos que han cometido contigo, y seguir trabajando en sanar tu historia personal. Es decir, para que tu voz pueda ser, o tu ejemplo pueda ser un ejemplo real para las personas. Evidentemente no puedes hablar desde la herida, bien, sino desde la superación. Por lo tanto, es un momento de evaluar tu vida con mucho amor, ¿de acuerdo? Con mucho respeto hacia tu persona, y decidir qué versión de ti vas a proyectar al mundo. Bien, esto es lo que va a marcar la diferencia en tu vida y con el entorno que te rodea, ¿de acuerdo? Y sobre todo, necesitas cultivar mucho tu propia intuición, como a través de la reflexión y el silencio. Qué importante es el silencio, qué importante es ese silencio propio, ¿no? Para poder escucharse, para poder realmente ser una persona que comprenda qué camino yo quiero seguir realmente y poder respetar esa decisión, sin volverme loca la cabeza por situaciones externas. ¿Qué va a decir esta persona si dejo este rumbo? ¿Qué va a decir aquella si ya no me apetece estar con esta persona? No, tienes que seguir tu instinto. Y para seguir tu instinto y tu intuición tienes que escucharte, tienes que reflexionar, ir para adentro y estar un momento contigo a solas. La papisa siempre me habla de un trabajo muy sutil, pero muy importante. Es decir, la papisa te habla de trabajar en la paciencia y en el estudio y en el cultivo del alma, en el cultivo interno. Es decir, la papisa siempre te pide que dejes de buscar las respuestas afuera, sino debes trabajar en tu conexión espiritual, en tu capacidad de guardar ese diálogo interno que tanto necesita todo el mundo, ¿vale? Entonces tu legado no es a través de la voz, ¿eh? Es decir, tu legado no es el hecho de hacer ruido, ¿eh? Tu legado, o tú aportas tu misión en el mundo, pero a través del silencio, incluso. No será gritado, es decir, se transmite desde una profundidad muy serena, desde un conocimiento que viene de la introspección. Por lo tanto, eres alguien que simplemente, conociendo tu historia, las personas que te conocen te van a admirar, sin decir una palabra, realmente, ¿vale? Entonces, trabaja con la intuición, tienes que seguir trabajando con tu diálogo interno, con esa paciencia que necesitas y con ese retiro espiritual que necesitas para realmente dirigir tu camino y saber dónde se encuentra tu verdadera inspiración, para comprender que esto es lo que yo necesito, eso es lo que yo quiero hacer en el caso de actuar, y debo respetar ese llamado, ¿de acuerdo? Y debo hacerlo con total comprensión y compasión hacia mí mismo. Por lo tanto, en resumidas cuentas, ¿qué debes seguir trabajando? Pues debes conseguir el hecho de ser una especie de revolucionario sabio, ¿no? Es decir, alguien que tiene la fuerza para romper lo viejo y empezar desde cero, como me dice la Torre y el Loco, manteniendo esa rectitud de la justicia, ¿no?, hacia el bien. Es decir, actuar en conciencia de tu propósito, en conciencia de tu llamado, en conciencia de tu verdadero corazón, ¿no?, de tu corazonada. Y siempre con actos justos, con actos equilibrados, con actos que también respeten los límites de los demás, las necesidades de los demás, ¿de acuerdo? Pero sobre todo hablamos de ti. Por lo tanto, cuanto más justamente actúes o más correctamente actúes en el entorno, más capacidad y recursos te va a dar la vida para ser una persona que realmente restaure sus propias acciones para consigo mismo,
¿vale? Cuando tú nutres la vida, cuando tú respetas la vida te respeta. Cuando tú respetas la sociedad te respeta. Y esto es así. Cuando tú te respetas, todo lo demás te respeta. Eso es a lo que voy. Porque ahora ya veo los comentarios diciendo, cuando tú ayudas a la gente no te respeta. No, estamos hablando de un trabajo interno. Cuando tú te respetas y marcas límites, las personas sí te respetan. Bien. Pero respetarte no significa ser una persona injusta con los demás. Cuando hablamos de acciones justas hacia los demás, son acciones donde una persona tiene que actuar evidentemente lo mejor posible para no herir a nadie, pero siempre marcando tus límites y tu protección energética. Cuando tú logras esto, la vida te respeta, las personas te respetan y tu vida se convierte en una gran estabilidad y con uniones realmente auténticas, porque tú cuanto más auténtico seas con tu llamado, con tu instinto, con tu bienestar necesario, cuando tú seas más honesto contigo mismo, más honestidad vas a marcar fuera. Por lo tanto, las personas te van a respetar tal y como eres, no como te gustaría que te vieran, que es muy diferente, ¿bien? Entonces necesitas trabajar en esa rectitud que mereces para que se te merezca y para que se te respete. ¿De acuerdo? Y evidentemente hay un gran ejercicio de conexión espiritual para guiar a los demás con mucha paz, ¿no? Con mucha serenidad y con mucha sabiduría, ¿vale? Por lo tanto, sigue trabajando en todo esto porque eres una persona resiliente, superviviente, diría yo. Vamos a ver el universo que tienen para decirte respecto a este legado en tu vida. ¿Qué tienes que aportar en el mundo? ¿Qué mensaje te da el universo? Segunda opción. Tengo no te rindas, haz espacio y no hay problema. Me encanta cómo coincide todo, en serio. No te rindas, te dicen, fíjate. Me sale todo árboles, ¿eh? Fíjate estos árboles cómo se tienen que enraizar y crecer lentamente, pero fuertes. Para ser indestructible tienes que crecer de forma lenta, pero muy consciente, ¿eh? Hacia dónde te diriges para fortalecerte y que nadie te mueva, ¿vale? No te rindas, te dicen, segunda opción. Está bien que las cosas no siempre se sientan fáciles y sin esfuerzo. Algunos de los mejores momentos de la vida ocurren durante y después de los tiempos difíciles. Sigue creyendo, ¿de acuerdo? No te rindas porque está muy bien que las cosas siempre no sean fáciles y sin esfuerzo. A veces va a requerir una gran intensidad de energía por tu parte, de reflexión, de adaptación hacia circunstancias muy catastróficas, pero algunos de los mejores momentos de la vida, yo no diría algunos, sino que los mejores momentos de la vida realmente ocurren durante y después de los tiempos difíciles. Y doy fe de ello. Sigue creyendo en que lo mejor está para ti una vez que se traspase la tormenta porque está para superarse. Y tú lo sabes bien. Haz espacio, te dicen, fíjate. Crea espacio para dar la bienvenida al cambio positivo en tu vida. Deja ir todo lo que no se alinea con el futuro que tú estás creando. Haz espacio, segunda opción. Es imprescindible crear espacio para dar la bienvenida al cambio positivo en tu vida. Deja ir todo lo que no se alinea con el futuro que estás creando. Y eso es lo que te va a traer el futuro que tú deseas y sobre todo que ya mereces. Así que para este gran legado que tienes que ejercer en el mundo, es muy importante en esta vida que nunca te rindas. Que la vida requiere esfuerzo, ¿de acuerdo? Requiere mucha capacidad de resiliencia ante las catástrofes, los disgustos, las enfermedades, ¿de acuerdo? Las decisiones ajenas, bien, pero tienes que comprender que esto te lleva siempre a hacer espacio, ¿vale? A crear un futuro diferente y más acorde y más afín a tu vibración. Por lo tanto, no te rindas, haz espacio, deja ir todo lo que no se alinea con el futuro que estás creando, que puede ser personas y creencias, porque no hay problema. Fíjate esta persona cómo va caminando por ese bosque mágico lleno de luces, me recuerda a Avatar. No hay problema. No estás destinado a luchar y abrirte camino con esfuerzo constante. Suelta las preocupaciones de tu ego y observa cómo se desmoronan los muros imaginarios. Ya has ganado. Ya eres un superviviente sobrevivido ya, la gran mayoría. No hay problema, ¿de acuerdo? No estás destinado a luchar y abrirte camino con esfuerzo siempre, ¿vale? Son etapas, pero no continuo y para siempre. No te condenes a un eterno castigo, ¿vale? No estás destinado a luchar y abrirte camino con esfuerzo. Suelta las preocupaciones de tu ego y observa cómo se desmoronan los muros imaginarios.
ya has ganado, ¿de acuerdo? Deja de sentir miedo porque ya has ganado. Eres un ganador, lo fuiste desde que naciste, porque tú, evidentemente, no estás sufriendo lo que sufres, si no serías capaz de aguantarlo. Dios nunca te da una vida que tú no puedas soportar. Fíjate si eres fuerte. Como digo siempre, hasta un país puede ser kármico, porque hay países, evidentemente, que no tienen tantos recursos o son más estrictos que otros, por cultura o por economía, ¿bien? O recursos, ¿vale? Por lo tanto, no te rindas, haz espacio, porque no hay problema, eres un ganador, ¿bien? Has nacido para reinventarte y ser un gran ejemplo en el entorno, y sobre todo para los chavales jóvenes. Veo mucho juventud, hijos, animales incluso. Te mando un abrazo de luz tremendo. Sigue caminando, por favor. Eres una persona que vale oro. Aunque seas una persona que tú pienses que no nadie te ve, te digo yo que eres un gran ejemplo y una de las luces más brillantes del universo y para el mundo espiritual. Ninguna luz está apagada. Ninguna luz es invisible. Nunca. ¿De acuerdo? Eres una persona que eres realmente imprescindible en una cadena mucho más grande de lo que tu mente imagina. Eres importante para todos nosotros porque no estarías aquí. Bien. Necesitas estar aquí para perfeccionarte, para ser libre. Esa liberación va a ser las alas de otras personas que están restringidas. Y eso es maravilloso realmente. Tú eres el vivo ejemplo de que las flores nacen a través del asfalto, de que la suavidad, el amor, la comprensión, la magia, que es tan sutil, puede y derrumba cualquier muro y limpia cualquier suciedad. Por eso es magia, ¿bien? Por eso es amor, el amor lo vence todo. La luz siempre vence a la oscuridad, siempre, porque está hecho para brillar. Y toda chispa divina que está en cada cuerpo humano está hecho para brillar. No eres tu vida actual, no eres el cuerpo actual, no eres tu personaje actual. Tú eres mucho más, vuelvo a decir, eres chispa divina, es eterna, ¿bien? Tú estás aquí para evolucionar y para crecer, todavía te falta muchísimo, muchísimo más para explorar y para extenderte. Así que sigue brillando y no te rindas porque eres un ganador. Te mando un abrazo tremendo, gracias por ser, por estar. Nunca permitas que esa luz lo apague nadie, ¿eh? Mejor amar y sufrir que no haber amado nunca, pero tú tienes la gran capacidad de amar y ser amado. Y eso no lo hace cualquiera. Te mando un abrazo tremendo y mucha luz y protección, que ya tienes una gran protección desde el mundo espiritual, te lo anuncian desde aquí a través de las encrucijadas. Vamos allá a las personas que habéis elegido la tercera opción con este arbolito, que es mi favorito de todas, porque es que me encanta este arbolito, fijaos, no sé si se verá, fijaos ahí se ve, yo creo. Es preciosísimo, me encanta este arbolito de la vida. Vamos allá, vamos a poner un poquito por aquí para que no moleste, pero para que veáis que es vuestra opción. Vamos allá con este interactivo que, como veis en el título, lo he dicho en todas las opciones, lo voy a decir evidentemente en esta. Vamos a hablar sobre lo que vienes a aportar en el mundo. Esto no quiere decir que te vayas a dedicar profesionalmente a lo que vamos a ver aquí. Ahora bien, por norma general, nuestra tendencia energética suele tirar hacia metas profesionales que tienen mucho que ver con nuestro propósito en la Tierra. Así que no sería muy extraño que tu profesión coincida con lo que tienes que aportar en el mundo, ¿de acuerdo? Pero no tiene por qué, ¿vale? Simplemente es nuestra esencia, la esencia que tienes que marcar, o la chispa o la semillita de luz que tienes que marcar en tu entorno, con la gente que te rodea, con la gente que tienes que conocer, simple y llanamente. Y vamos a ello. También puede ocurrir que, bueno, las personas que igual tengan alguna meta específica o estén buscando precisamente las metas específicas profesionales, pues bueno, gracias a esto quizás podáis desarrollar cualidades quizás que teníais ocultas o que nunca habíais planteado analizar. Entonces, bueno, sería bastante interesante en ese aspecto. Pero de forma general, vamos a ver qué legado vienes a aportar al mundo las personas de la tercera opción. Personas de la tercera opción, el árbol de la vida, ¿qué venís a aportar al mundo? ¿Qué legado venís a aportar a la Tierra en esta vida actual? Las personas que van a elegir la tercera opción, ¿qué venís a aportar al mundo? Veo el 3, veo la sota de espadas. Voy a apartar por aquí. Uy, iba a barajar, no sé por qué iba a barajar, no sé si hacerlo, Iba a barajar. Así que igual no coincide con todo el mundo y hay personas que coincidan más con alguna opción. Con alguna opción anterior, quiero decir. Voy a respetar el mensaje, pero iba a barajar. No sé por qué tenía ganas como de barajar.
Así que aquí pido ya disculpas de antemano si la situación no coincide con todo el mundo. Muy bien. Vamos a ver aquí qué podéis hacer para desarrollar vuestras cualidades, para marcar este legado. ¿Qué debéis trabajar en vosotros mismos hoy en día para dejar este legado en tierra de forma fluida y podéis alcanzar esta promesa con el cielo que tenéis? ¿Qué tiene el universo para deciros respecto a qué debéis trabajar o seguir trabajando en vosotros? No para de salir la muerte, ¿eh? Reconozco cuál es el arcano de la muerte porque tiene una rajita en la carta. Así que aquí hay que soltar radicalmente, con procesos o situaciones que os mantienen estancado, que ya no sirven, ¿eh? Sobre todo experiencias, personas que ya no sirven, bien. Pero también creencias o patrones limitantes, ¿eh? Aquí hay una transformación en tu vida, una reorganización en tu vida, una restauración de vida, un reorden, un nuevo orden en tu vida, en la tercera opción. Vamos allá a las personas de la tercera opción, árbol de la vida. ¿Qué debéis trabajar según la divinidad en vosotros mismos para poder dejar este legado que venís a marcar en tierra? Vale, tengo papa, rueda, papa. Espera, voy a bajar. Ahí. Papa. ¿Veis? Emperador. También el loco. Claro. Diablo y luna. Muy bien. Vale. ¿Qué voy viendo por aquí a niveles generales? Tercera opción. Podría decir que wow. Tercera opción. Es decir, lo he visto aquí con los arcanos mayores. En este sentido, ¿qué vienes a aportar al mundo? Bueno, aquí lo que veo es que tienes que ser, vuelvo a decir, veo dos veces el emperador. Creo que tienes que ser como tu propio arquitecto de tu propia vida. Es decir, una persona que tiene que tomar soluciones en tiempos de conflicto, por lo que me dice el 5 de bastos. Es decir, tu aporte no es pasivo. Tu aporte en el mundo es venir a poner orden, a hacer justicia y a sanar donde hay caos, donde hay pérdida. Bien, por lo tanto, aquí me hablo de una persona que tiene que aportar o viene a aportar, como veo con el rey de espadas, la justicia. Aportas una mente muy estratégica. Es decir, tu papel es intervenir en situaciones seguramente de mucha lucha de poderes, de mucha lucha de egos, para traer el orden en ese conflicto o en esa discordia. Por lo tanto, vienes a aportar fuerza, fortaleza y mucha verdad para cortar con la confusión. Es decir, aquí me hablan de una persona que viene a establecer estructuras sólidas a los demás a través de la justicia, a través de la ley justa y a través de la energía del emperador, ¿no? Por lo tanto, en esta tirada también veo mucho, bueno, la transmutación del dolor hacia el propósito, ¿no? Es decir, en este caso veo mucho como la primera opción, cierta resiliencia que tú puedes mostrar a los demás una vez que tú traspasas precisamente por este caos o conflictos de terceras personas, seguramente, donde tú tienes que encontrar como tu estructura propia, ¿verdad? Por lo tanto, veo que puedes enseñar mucho de esto, puedes enseñar mucho respecto a demostrar cómo pasar del luto, de la carencia, de los desacuerdos o las peleas o las batallas hacia la victoria. Bien, eres una persona que viene a recordar a las otras personas que tienen en el entorno, que pueden ser hijos, que pueden ser amistades, que pueden ser simplemente tu presencia, tu presencia a cualquier persona de tu entorno. Vienes a demostrarles, en este caso, bueno, eres una especie de puente entre cómo se debe luchar en la vida a través de la angustia, a través, vuelvo a decir, de los problemas y las batallas externas hacia una visión de futuro positiva. Es decir, en este aspecto veo una construcción hacia un futuro propio donde hay paz y estabilidad.
Bien, por lo tanto, tú eres un gran ejemplo de cómo una persona debe traspasar por estas circunstancias, vuelvo a decir, incluso por el luto, a través de la persistencia a luchar por un futuro mejor, un futuro estable, un futuro que tú mereces, ¿verdad? Por lo tanto, en este aspecto ya me anuncian el tipo de vida que tú has podido venir atravesando. Porque evidentemente una persona que no vive estas circunstancias no puede mostrar a los demás. Por lo tanto, en este caso veo una persona que tú estás destinado a la armonía colectiva, a la armonía en familia, es decir, a construir cierta paz en tu vida. Por lo tanto, veo que tu legado es la creación de hogar, la creación de comunidad, la creación de redes de apoyo incluso. Bien, aquí veo una persona que aporta la capacidad de celebrar la vida y además de cierta consolidación con grupos humanos, ¿no? Bajo una visión común. Por lo tanto, me da la sensación de que eres una persona que está destinada a crear su propio hogar o sus propias personas o familia elegida, para crear un proyecto en común con vuestros mismos valores, donde una comunidad lidera o es liderada hacia objetivos comunes, quiero decir. Por lo tanto, veo que eres una persona que une a la familia, que une a las personas, que une en grupo, ¿no? Entonces, veo una persona así, una persona que unes tanto la sabiduría como la acción visionaria. Por lo tanto, aporta su liderazgo, que es al mismo tiempo muy profundo y a la vez muy dinámico, ¿vale? Por lo tanto, eres alguien, un soporte, un pilar del entorno, por lo que veo, una persona a la que poder acudir para sentirse a salvo incluso, ¿eh? Entonces, en este aspecto eres alguien que puedes aportar mucho impulso, ¿no? A través de defender las causas justas. Eres quien comunica las verdades en el momento necesario para su comunidad o para su entorno o incluso para ayudar a un grupo establecido. Es decir, si tú eres una persona que lucha por causas sociales, posiblemente las personas que te vayan a necesitar o los animales que te vayan a necesitar o los ancianos que te vayan a necesitar, en este caso veo que eres alguien que puedes alcanzarles o aportarles estabilidad, ¿bien? Aportarles hogar, esto es lo que yo veo. Es una persona altamente, realmente familiar, es decir, el pilar de la familia. Una persona, vuelvo a decir, que une, ¿vale? Entonces, en este aspecto me da la sensación de que primero tienes que alcanzar seguramente esa propia paz que tú necesitas, apartándote de las personas tóxicas, superando, vuelvo a decir, los lutos, pero siempre con la visión de seguir adelante, de que hay un futuro por el que luchar, de que hay una meta de felicidad que hay que alcanzar, de que hay una puesta de sol que me espera porque me lo merezco. Por lo tanto, tú eres esa persona guía a la que, a través de la lucha por la justicia que te procuras a ti, esta misma justicia es lo que tú procuras a los demás, ¿de acuerdo? Y esto se puede llevar a tu trabajo, es decir, una persona que lucha por causas justas o actividades como ONGs, o bueno, quizás trabajos así, ¿no? Muy comunitarios o muy de ayuda al prójimo, ¿vale? Por lo tanto, yo veo que eres una persona que puede liderar y puede llevar mucho hogar y puede llevar mucha felicidad o construir o unir piezas que estaban rotas para que se sientan en casa, porque posiblemente tú vengas de reestructuraciones quizás un tanto negativas o te lo han puesto difícil o has venido de grandes desgracias o pérdidas familiares y esto te ha podido crear a ti un pilar de unión donde puedes ayudar a los demás a conseguir su hogar, ocurra lo que ocurra, ¿no? Es decir, a que la gente se sienta en casa, a que se unan a las personas que les queden, a las verdaderas personas que importan, ¿bien? Y hacer piña ahí, ¿vale? Entonces vienes para todo esto, ¿no? Por lo tanto, ¿qué vienes? Vienes a aportar orden con un propósito claro, es decir, eres quien toma el mando en un momento de crisis para confirmar al resto que tras la batalla, que tras las pérdidas, vuelvo a decir que tras los duelos, que tras las decepciones, se puede construir un mundo donde la familia, donde la justicia, donde la paz, donde la verdad sean los pilares del éxito en sus vidas. Por lo tanto, tu presencia es totalmente el motor o puede llegar a ser un ejemplo que mueve al grupo que te rodea o al grupo que te observa de la carencia a la plenitud. Es decir, les aportas ese sentido de dirección y hogar. Bien, me parece algo precioso, ¿eh? Y esto me habla evidentemente de tu propio viaje de vida, una persona que ha tenido que
estar muy atento y mantenerse firme en el caos, en la batalla, en los desacuerdos, en las personas que oponen resistencia a tus planes, personas que te ponen obstáculos, personas que te ponen las cosas difíciles, que te batallan, ¿verdad? Que te batallan además con mucha autoridad. Por lo tanto, veo aquí que tú eres alguien que se ha tenido que fortalecer a pesar de la pesadilla, a pesar de no soportar los malos acuerdos o los malos entendidos, las discusiones. Veo que en este caso eres alguien que tú mismo o tú misma eres una persona que construye su propia seguridad y puedes incluso unir a la familia a pesar de los obstáculos. Eres una persona de unión, eres una persona que reestructura las bases más sólidas que le quedan para construir a partir de esas bases que tiene en algo estable y duradero. Por lo tanto, eres alguien que precisamente eres ese ejemplo para las personas que viven lo mismo, ¿no? Que viven duelos, que viven pérdidas, que viven abandonos, que viven en la orfandad, por ejemplo. Tú tienes seguramente un gran sentido de empatía hacia las personas que han tenido grandes pérdidas a niveles de cualquier tipo, abandono, luto, ¿vale? Pérdidas, desgracias, me hablan mucho de las desgracias familiares, ¿vale? Pérdidas conyugales, pérdida de hijos, quizás, bien, pérdidas importantes en la familia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, incluso el sentido de abandono, ¿bien? Por lo tanto, en este aspecto veo que tú comprendes lo que es no tener quizás una ayuda materna o paterna, perder a un ser materno o paterno querido. Tú sabes lo que es, en este caso, bueno, tener el dolor de que un familiar querido se pierda. Esto es lo que yo veo. O notar su ausencia por algún motivo. Bien, o notar cierta decepción o carencia de cariño respecto a la paternidad o la maternidad. Esto va en base a muchas cosas, ¿eh? Esto es un abanico grande, pero en este aspecto veo que tú eres una persona que a pesar de eso te has resistido, has ido hacia adelante en busca de tu propio futuro. Esto es lo que yo veo. Por lo tanto, tienes una gran sabiduría y paz una vez que tú te independizas, ¿de acuerdo? Y tú eres esa persona que une a los pocos miembros de la familia quizás que le queden, o eres una persona que puede lograr mucha estabilidad con lo que tiene, ¿de acuerdo? Sacarle jugo, sacarle el valor que merece y ser una persona que lucha absolutamente por las personas que le merecen la pena, solo y exclusivamente aquellos que merecen la pena. Entonces tú eres un gran justiciero ante personas que han vivido lo mismo que tú, las mismas faltas, los mismos duelos, las mismas desgracias, ¿vale? Entonces eres una persona bastante líder ante las pérdidas de otras personas graves, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eres una persona así, bien. Eres de unir, eres familiar, eres una persona que les hace sentir hogar a aquellos huérfanos de alma o aquellos huérfanos de algún tipo, ¿no? Incluso personas, vuelvo a decir, que han podido tener grandes desgracias a nivel pérdidas importantes. Me gusta mucho. Por lo tanto, ¿qué tienes que trabajar para seguir puliendo este legado o alcanzar este legado en su plenitud? Yo lo que veo aquí es que tienes que hacer cierta integración de tu poder personal gracias a la liberación de tus miedos o patrones de apego, ¿vale? De aferramiento. Por lo tanto, yo veo cierta coherencia que tienes que seguir trabajando entre la autoridad y tu propia sabiduría interna. ¿Esto qué quiere decir? Tienes que revisar muy bien si estás siendo demasiado rígido, si tus estructuras carecen de propósito espiritual. Esto quiere decir que quizás en este aspecto, tenemos que intentar lidiar siempre no con la autoridad o con la autoexigencia, porque esto te puede hacer exigir mucho a los demás. ¿Esto qué quiere decir? Mira, te lo resumo fácilmente. Tú tienes que liderar con el alma, ¿de acuerdo? No con las normas. Es decir, aquí me hablan de un valor espiritual con una gran capacidad de liderazgo, una gran capacidad de mando en tu vida, ¿bien? Ahora bien, hay cierto conflicto aquí con esta autoridad, evidentemente. Aquí hay un conflicto entre lo que se debe hacer y lo que tú quieres construir. Bien, por lo tanto, el trabajo que tienes que seguir trabajando, ¿de acuerdo? Que habrá personas que les cueste un poco más, es liderar con el alma, con el corazón. Nunca te olvides de la humildad a la hora de dirigir tu camino, sobre todo cuando tienes responsabilidades con hijos o con alguna comunidad, con las amistades, con la pareja. Bien, las personas que han recibido autoridad excesiva en sus vidas o personas autoritarias en sus vidas pueden ejercer de forma inconsciente la misma
rigidez en los demás. Y esto es muy importante, analizarlo y trabajarlo. Tienes que recordar que tú no tienes por qué repetir precisamente las actitudes de tus verdugos. Es muy importante trabajar en eso, ¿eh? Bien, porque esto te va a liberar y te va a convertir realmente en un líder respetado y no en un líder temido a quien le lleva la razón para que calle o guarda silencio por no escucharte. Esto es muy triste, ¿verdad? Lo he visto muchas veces, ¿eh? Entonces, en este aspecto es muy importante para ti liderar con el alma, ¿eh? Pregúntate si hay algo que reajustar. Si no es así, perfecto, has hecho un trabajo extraordinario, ¿eh? Ya te digo yo que sí, ya has hecho un trabajo increíble, pero sería importante tener muy bajo control o revisar, bien, de forma muy honesta y muy compasivo contigo mismo, si estás siendo quizás demasiado autoexigente a veces, tanto contigo como con el resto. Y si realmente estás actuando a través de un propósito espiritual o a través de tu propia dirección mental, ¿no? No sé si me explico. A veces quiero que las cosas se hagan a mi manera porque quiero ganar, ¿de acuerdo? Y porque quiero que las cosas... quiero llevar la razón, ¿vale? Y esto es un gran error. Esto te separa absolutamente realmente de tu propósito, ¿de acuerdo? Sobre todo para las personas de más carácter, ¿bien? O personas más obstinadas o de naturaleza más obstinada. Puedes caer en patrones realmente fuertes y de demasiado dominante, ¿de acuerdo? Y esto puede herir mucho, ya no solo a las personas, la primera persona que se hiere es uno mismo, ¿vale? Hay personas que no son así con las demás personas, pero sí consigo mismos, que son muy exigentes y muy machacantes consigo mismos. Una persona que se autoexige demasiado, demasiado, ¿bien? Y esto te puede también destruir absolutamente la energía. Por lo tanto, recuerda liderar, tienes un gran poder de liderazgo, una madera de líder increíble, pero tienes que recordar liderarlo con el corazón, con el alma, no con la mente, con el alma, no desde el resentimiento por situaciones del pasado o cuando eres víctima del miedo, puedes resultar demasiado quizás explosivo o demasiado rígido, ¿de acuerdo? Y esto es cuando actuamos a través del miedo o cuando se nos activa la herida abierta, ¿vale? Esto te puede encerrar o te puede implosionar, una de dos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importantísimo liderar con el alma, sigue trabajando por ahí, domina las sombras y los deseos personales, como me dice, bueno, las hago todas. Es muy importante dominar las adicciones, ya no solo de los miedos, sino que también me habla, yo veo mucho aquí el estado de poder, ¿eh? El estado de necesitar llevar el control, ¿bien? El ego, ¿de acuerdo? Aquí para aportar luz al mundo debes tener una gran maestría o lograr una gran maestría sobre tus propios demonios internos, ¿eh? Que te llevan a la rebeldía, me da la sensación. Por lo tanto, la acción aquí es el hecho de identificar a qué estás encadenado o encadenada, es decir, ya sea una ambición desmedida de querer poder o éxito o un miedo paralizante, una de dos, ¿eh? ¿Vale? Entonces, se te pide que uses esa misma energía que tienes para paralizarte, ¿bien? O para ambicionar, para crear un lugar de amor y construcción, de armonía y no de destruir. Esto es importantísimo, ¿eh? Bien, sobre todo, ya te digo, las personas quizás de signos fuertes, ¿no? Como pueden ser energías muy fijas, como signos de tierra, signos de fuego. Bien, estas energías suelen ser muy fijas y esto te puede llevar a conductas a veces demasiado dominantes. Lo voy a dejar ahí, ¿bien? Entonces, realmente en este caso debes trabajar con tu intuición, como me dice la luna, en la gestión de tus miedos subconscientes. Una persona que tiene que gestionar mucho sus miedos para no trabajar desde la herida, como te he dicho antes, y no dejarse llevar por el impulso como el loco, sino a través de la intuición, a través de la sensibilidad. Bien, la luna te puede traer mucha confusión o mucho autoengaño, y cuando nos autoengañamos o nos confundimos, con esta herida abierta y este poder podemos provocar peleas innecesarias, discusiones absurdas. Vemos enemigos donde no hay, buscamos venganza y luego me precipito, hablo de más, se me va la boca y luego me arrepiento porque descubro que no era así y tengo que pedir perdón, no sé pedirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, por lo tanto, las personas que tienen este patrón saben de lo que hablo. Entonces, en este aspecto es muy importante trabajar en tu mundo emocional, no dejarte que las ilusiones o la inseguridad te nublen la visión que te puede nublar con la luna y el emperador. Entonces, aprende a distinguir entre una corazonada real y un miedo disfrazado de intuición, ¿eh? En este caso, aquí habrá personas que digan, no, porque yo creo que es así,
y seguro que me da la nariz que esta persona quiere tal. Y te puedes equivocar, ¿de acuerdo? No te adelantes a los hechos, no te adelantes a lo que va a ocurrir, no te adelantes a lo que va a opinar una persona, no te adelantes respecto a las acciones que puede tener otra persona. Esos son miedos y son traumas que tú puedes arrastrar del pasado, ¿de acuerdo? Tú no vienes de una vida fácil, claramente, bien, pero no te conviertas en lo que no eres. Tienes que sacar tu potencial, esa sensibilidad que posiblemente tuviste que acorazar. En este caso se te pide responsabilidad y autoridad en tu vida, pero desde, vuelvo a decir, desde el amor, desde el alma, no desde el miedo. Esto es importante para ti. Por lo tanto, en resumidas cuentas, que ya veo que estás haciendo un gran trabajo, al menos vas por buen camino, lo estás intentando, ¿eh? Aquí lo que veo es que tu trabajo personal va a consistir, o debería consistir, deshacerte completamente del ego, que es el diablo, y de la confusión que te crea el ego, ¿vale? Para precisamente que el liderazgo que tienes tan sabio, que llevas dentro, pueda guiar a los demás hacia una nueva liberación, ¿de acuerdo? Tu legado es demostrar que se puede tener poder, pero sin perder la humanidad ni la conexión con la espiritualidad. Por lo tanto, es importante que tú mismo no caigas precisamente en las banalidades que caen los demás, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante salir de aquí para tú dar a entender o dar ejemplo incluso a tus hijos, porque veo gente que tiene hijos jóvenes, de que son capaces de tener un gran liderazgo en sus vidas, pero siempre bajo la responsabilidad de las acciones que yo cometo. Bien, tengo que tener muy claro las consecuencias que siempre pueden ocurrir a través de las acciones, que siempre hay una causa y efecto. Por lo tanto, tenemos que trabajar desde la humildad, desde el liderazgo humilde, desde el liderazgo de alma, para ser personas que realmente se liberen y puedan vivir libres, sin ataduras, sin resistencia, sin rabia, sin frustración, sin miedo, sin desconfianza, sin pesimismo, ¿de acuerdo? Sino todo lo contrario, ser una persona libre pero fuerte, ¿de acuerdo? Donde tú dominas y no tus miedos y no tu pasado, ¿vale? Y esto va a ser un gran ejemplo para los demás. Así que sigue trabajando en tus demonios internos, que no son más que secuelas de situaciones muy desagradables que pueden haber pasado por tu vida, que he visto que sí, ¿vale? Vamos a ver los guías espirituales, la fuente, qué mensaje te dan respecto a tu legado y propósito de alma. Os pido perdón por las luces porque se me ha apagado, las pilas se han gastado. Y bueno, he querido encenderlo. Antes he hecho un parón corto para encenderlo, pero no ha habido manera. Fijaos, qué bonito. Lo voy a acercar. Te dice así: confía en tus sentimientos. Sentimientos, confía en tus sentimientos. Eres único, te dice en tercera opción. Tu destino está esperando que escribas tu historia y traces tu propio camino. Sigue tu corazón. No dejes que los demás dicten quién debes ser. Esto es muy importante para la tercera opción, ¿eh? Eres único. No repitas frustraciones de otras personas. Ni te castigues ni autocastigues por lo que viviste. ¿Bien? Es hora de ser libre y trazar tu propio camino y tu propia personalidad. Bien, eres único. Tu destino está esperando que escribas tu historia y traces tu propio camino. Sigue tu corazón. No dejes que los demás dicten quién debes ser. Bien, eres noble. Recuérdalo siempre. Noble y libre. Está viniendo, me dicen. Fijaos qué bonito, qué viajero. Con equipaje aquí. Está viniendo. La esperanza está en el horizonte. Frente a los desafíos, recuerda que nada dura para siempre. Confía en que el universo tiene cosas buenas preparadas para ti. Y tanto, te lo has ganado con creces. Está viniendo, tercera opción. La esperanza está en el horizonte. Frente a los desafíos, recuerda que nada dura para siempre. Confía en que el universo tiene cosas buenas preparadas para ti. Pero tienes que abrirte a ellas. Porque la vida es un regalo. ¿Bien? La vida se está desplegando para ti. Así que aprovecha el día y saca el máximo provecho de cada oportunidad para ser fiel a ti mismo y vivir la vida al máximo. Es hora de eliminar todo el ruido. Me encanta este mensaje.
La vida es un regalo, tercera opción. La vida se está desplegando para ti, así que aprovecha el día y saca el máximo provecho de cada oportunidad para ser fiel a ti mismo y vivir la vida al máximo. Es hora de eliminar todo el ruido, tanto externo como interno, ¿de acuerdo? Así que confía en tus sentimientos. Fuera influencias externas o influencias del pasado. Eres único, el destino está esperando a que recibas todo lo que mereces. Simplemente sigue creyendo, sigue trabajando en crear tu propio camino, tu propio destino, sin influencias ajenas, sin el ruido externo. Barre absolutamente lo que no te sirve, porque la esperanza está en el horizonte, porque frente a los desafíos recuerda que nada dura para siempre en esta vida. Confía que el universo tiene cosas buenas preparadas para ti y llegarán. Eso es la proyección. La proyección es sentir que todo lo tengo ya y ahora. Bien, que nada me falta, que nada necesito, que está aquí a mi alcance, ahora. Y eso es lo que va a llegar en proyección. Cuando yo siento, es. Cuando yo siento, tengo. Bien. Y como tengo, no me falta. Y como tengo, todo llega. Porque merezco lo positivo esta vez. Tercera opción, qué interesante este árbol de vida. No me extraña que hayas elegido el árbol de la vida. Aquí hay árboles ya con su experiencia y bueno, ya tenéis muchísimo a la espalda. Sois árboles mágicos en este caso, árboles que como los robles, pocas cosas os destruyen ya, así que es el gran ejemplo y el fruto para aquellos que puedan absorber y admirar ese árbol tan frondoso que realmente eres. Así que sigue por favor creciendo, construyendo tu camino sin influencias de nadie, ni siquiera de tu propio ruido, ¿de acuerdo? Así que sigue hacia adelante porque eres una persona realmente superviviente y un viajero de la vida increíble que le espera todavía mucho que descubrir y cosechar. De hecho, ahora mismo estás a punto o estás en pleno abrazo hacia las cosechas que mereces por todo lo que has construido ya, ¿eh? Así que no te rindas ahora, que estás en el plano perfecto para precisamente empezar a ver el amanecer tras la oscuridad y el abismo. Así que hacia adelante siempre. Te mando millones de besos. Tercera opción. Gracias por estar un día más. Espero volverte a ver. Espero que te resuene, que te nutra, que te haya servido y espero volver a verte en mi siguiente vídeo, en mi siguiente semana. Chao, chao.